La versión oficial sobre Jeffrey Epstein quedó sellada en agosto de 2019. Una celda de máxima seguridad, una madrugada silenciosa y un final que, según los reportes, había sido un suicidio. El caso se cerró en cuestión de días, pero la sombra que proyectaba aquel hombre, con su red de influencias y secretos inconfesables, nunca se disipó. Con el tiempo, las grietas en el relato oficial se convirtieron en abismos, y en esos vacíos empezaron a aparecer fragmentos de información que apuntaban a una teoría tan improbable como perturbadora. Epstein podría no estar muerto. Las primeras señales surgieron de forma discreta. Un investigador privado, contratado por una de las presuntas víctimas para rastrear bienes y propiedades ocultas, afirmó haber encontrado movimientos financieros en una cuenta vinculada directamente a sociedades pantalla controladas por Epstein. No eran transferencias antiguas ni pagos rezagados. Eran operaciones realizadas meses después de su supuesta muerte, con cantidades redondeadas que coincidían con transacciones que él mismo solía hacer. Los bancos implicados se negaron a comentar, alegando cláusulas de confidencialidad, pero los extractos filtrados mostraban sellos y códigos auténticos. Paralelamente, imágenes borrosas comenzaron a circular en círculos cerrados de la red. En una de ellas, tomada en lo que parecía un aeropuerto privado del Caribe, se veía a un hombre bajando de un jet Gulfstream con una complexión y estatura casi idénticas a las de Epstein. Llevaba gorra y gafas oscuras, pero un ángulo mal cubierto por la sombra dejaba ver el perfil de una mandíbula que coincidía milimétricamente con fotografías previas al arresto. La fecha del registro en la cámara era de 2 años después de su supuesta muerte. Las conexiones más inquietantes vinieron de los registros marítimos. Una embarcación de lujo, antes atracada regularmente en la isla privada de Epstein, fue localizada navegando bajo un nombre falso pero con el mismo número de identificación internacional. Fue vista en zonas remotas de Micronesia, siempre con tripulación mínima y pasajeros que cambiaban en muelles sin control aduanero. Varios testigos locales aseguraron que, en una ocasión, un hombre mayor con rasgos caucásicos y escolta de seguridad descendió de la embarcación para abastecerse de suministros. Ninguno de los testigos, al ser interrogados, pudo confirmar con certeza que fuera Epstein, pero todos coincidieron en describirlo con las mismas características físicas. La pieza que encendió de nuevo la polémica fue un documento interno filtrado de una agencia de inteligencia extranjera. En él, bajo el epígrafe activo de alto valor, se describía a un individuo trasladado a una localización segura fuera del continente para proteger información clasificada que poseía. No se mencionaba su nombre, pero las fechas, el perfil y las descripciones coincidían inquietantemente con las de Epstein. A esto se sumaron declaraciones aisladas de personal de la prisión donde supuestamente murió. Un guardia retirado aseguró que, la noche anterior al suceso, se ordenó un procedimiento especial que implicaba restringir el acceso a las cámaras del pasillo y reemplazar al personal habitual. Otro afirmó que el cuerpo visto en la camilla aquella mañana no coincidía del todo con la complexión de Epstein, aunque su rostro parecía haber sido manipulado para encajar con la identidad oficial. El relato de su fuga, según quienes creen en esta teoría, habría sido una operación cuidadosamente planificada, un doble colocado en la celda, un fallo accidental en las cámaras, la manipulación de registros y un traslado en helicóptero a un aeropuerto secundario donde aguardaba un jet privado. Desde allí, un itinerario fragmentado con múltiples escalas y documentos falsos habría sellado la desaparición. Las razones para mantenerlo con vida serían tan poderosas como los intereses que supuestamente lo querían muerto. Epstein poseía información sobre redes internacionales de tráfico, corrupción y blanqueo de capitales que implicaban a figuras con poder real. Mantenerlo con vida, pero fuera del alcance judicial, podría servir para controlar, chantajear o negociar en la sombra. Hoy, la versión oficial sigue intacta en los registros, pero en las profundidades de Internet, en las conversaciones de pasillo y en los archivos clasificados que nunca se harán públicos, la idea de que Epstein siga vivo se niega a morir. Cada nueva imagen difusa, cada movimiento financiero inexplicable y cada testimonio ambiguo se suma a un mosaico incompleto que, para muchos, dibuja un único escenario posible. El magnate no desapareció en una celda, sino que cambió de escenario para seguir jugando la partida desde las sombras. Con el paso del tiempo, la supuesta pista de Epstein se volvió un laberinto de indicios dispersos que, al unirlos, daban forma a un patrón inquietante. En América Central, un periodista local aseguró haber visto a un hombre extremadamente parecido a él en un resort privado en Belice, un lugar al que solo se accedía por mar y que era administrado por una compañía sin presencia pública,
pero con conexiones a bufetes especializados en crear fideicomisos opacos. El testimonio fue descartado por las autoridades, aunque días después el periodista denunció haber recibido llamadas anónimas advirtiéndole que dejara el asunto. Más tarde, un filtrador de la industria aérea entregó a un medio independiente un registro parcial de vuelos chárter en el Pacífico Sur. En uno de ellos, el pasajero principal figuraba con un nombre inventado pero usando un pasaporte emitido por un país europeo donde Epstein tenía contactos documentados. La foto del pasaporte estaba parcialmente pixelada, pero los rasgos visibles coincidían con un retrato anterior al arresto. El vuelo había partido de una isla poco habitada y con escasa supervisión internacional para aterrizar en un aeródromo en Nueva Zelanda. Otro dato curioso apareció en registros médicos filtrados de un hospital en Doha. Allí, bajo un alias, se había atendido a un hombre con una lesión en la muñeca y características físicas idénticas a las de Epstein: estatura, complexión, edad aproximada. Lo que llamó la atención no fue solo el parecido, sino que la factura del tratamiento había sido cubierta por una cuenta vinculada a una fundación que, en el pasado, financió proyectos en las propiedades del magnate. La comunidad de investigadores independientes empezó a mapear todos estos puntos: vuelos privados que no figuraban en bases de datos públicas, propiedades en paraísos fiscales bajo nombres ficticios, empresas fantasmas que seguían moviendo dinero. La ruta dibujaba un corredor invisible de países con leyes laxas sobre extradición y un historial de cooperación con operaciones de inteligencia extranjeras. Las teorías sobre su paradero se dividían en dos vertientes. Una sostenía que Epstein estaba oculto voluntariamente, protegido por una red de aliados que le debían favores o temían lo que pudiera revelar. La otra afirmaba que no era dueño de su destino, sino un activo controlado por un grupo que lo mantenía vivo como moneda de cambio. En ambos casos, el objetivo era el mismo: impedir que su testimonio cayera en manos de un tribunal. En paralelo, algunas víctimas declararon que habían recibido mensajes indirectos, no para intimidarlas, sino para insinuar que él aún podía cumplir promesas pasadas. Eran mensajes en clave, enviados desde cuentas efímeras que desaparecían a las pocas horas, siempre con referencias a lugares que solo tenían sentido para quien hubiese conocido su círculo íntimo. Incluso hubo un incidente en las Islas Marshall que hizo saltar las alarmas. Un barco de lujo, registrado bajo una compañía fantasma, fue inspeccionado por guardacostas locales. Entre la tripulación, había un hombre de cabello canoso que se negó a mostrar documentos y fue identificado únicamente como consultor. A las pocas horas, la embarcación abandonó el puerto y se perdió rumbo a aguas internacionales. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero cada pieza que aparece encaja con el perfil de alguien con recursos ilimitados, contactos en niveles inaccesibles y un motivo claro para permanecer en la sombra. Y así, lo que comenzó como un rumor conspirativo se ha convertido para muchos en la única explicación lógica a tantas coincidencias imposibles: que Jeffrey Epstein no terminó sus días en aquella celda, sino que se reinventó bajo otra identidad, moviéndose como un fantasma entre fronteras, protegido por las mismas fuerzas que una vez se beneficiaron de sus secretos. Si quieres, puedo seguir con un relato más profundo sobre cómo habría sido el plan de extracción y qué papel habrían jugado agentes y gobiernos en esa operación. Puedo desarrollarlo como una crónica encubierta paso a paso. ¿Quieres que lo haga así? Para entender cómo podría haberse ejecutado un plan de extracción de esta magnitud, hay que retroceder a las semanas previas a la noche en la que el mundo creyó que Jeffrey Epstein murió. Fuentes internas de la prisión, filtradas meses después, hablaban de movimientos logísticos inusuales, cambios en la rutina de vigilancia, sustituciones de personal y visitas no registradas al área médica, donde el interno era trasladado con frecuencia bajo la excusa de revisiones de salud. Estas visitas eran el escenario perfecto para medir variables críticas: tiempos de traslado, ángulos muertos en el circuito de cámaras, disposición de accesos secundarios. El plan, según reconstrucciones de investigadores independientes, habría comenzado mucho antes de aquella madrugada. Primero, era necesario crear un perfil médico que justificara un traslado urgente. Para eso, bastaban informes internos que, al no salir del circuito de la prisión, no serían contrastados por terceros. Luego, se requería una noche propicia, una en la que el personal habitual estuviera fuera de turno, reemplazado por agentes previamente instruidos o cómplices. Esa noche llegó, y coincidió con lo que oficialmente se reportó como una falla en las cámaras y un exceso de trabajo que impidió a los guardias cumplir con las rondas programadas. El primer paso habría sido neutralizar cualquier registro audiovisual.
Los expertos en seguridad señalan que no se trató de simples fallos técnicos. Todo apunta a una desconexión deliberada desde un panel de control, lo que permite cortar la grabación sin activar alarmas internas si se tienen las claves maestras. Con las cámaras fuera de servicio, entró en escena un vehículo no oficial a través de un acceso restringido para proveedores. De este vehículo descendió un equipo reducido, 2 o 3 personas con experiencia operativa. Uno de ellos habría sido el enigmático hombre visto en los vídeos filtrados, rostro parcialmente cubierto, desplazándose con absoluta familiaridad por el bloque. La celda fue abierta sin forzar cerraduras, utilizando llaves maestras o códigos internos. Allí se habría producido el intercambio más delicado. Epstein, cambiado de ropa y posiblemente sedado, fue sustituido por un doble. Este doble, según algunos informes forenses no oficiales, podría haber sido un recluso fallecido poco antes o un individuo físicamente similar, maquillado y preparado para soportar un examen superficial en la morgue. El cuerpo fue encontrado horas después, cuando el operativo ya estaba en marcha fuera del penal. El traslado de Epstein, si el plan es real, habría seguido una ruta escalonada. Primero, un vehículo blindado hacia un helipuerto secundario en la periferia, lejos de la atención mediática. Desde allí, un helicóptero privado lo habría llevado hasta un aeropuerto con actividad mínima a esas horas, donde esperaba un jet registrado a nombre de una compañía pantalla con sede en las Islas Caimán. Ese jet, según datos de radar revisados por entusiastas de la aviación, hizo un vuelo nocturno hasta Teterboro, en Nueva Jersey, y de allí a Nassau, Bahamas, sin figurar en registros públicos por volar bajo una exención de reporte. En Nassau, el avión habría cambiado de matrícula y propietario en menos de 24 horas, una operación común en el lavado de activos, pero aquí aplicada a una aeronave completa. El siguiente destino fue, según varias fuentes, un aeródromo en Paraguay, país que ha sido históricamente un nodo de tránsito para operaciones encubiertas por su legislación flexible en materia de identidad y residencia. Desde ahí, el rastro oficial se pierde, pero testimonios no confirmados lo sitúan meses después en islas del Pacífico, donde la presencia de ciudadanos extranjeros es común y el control fronterizo prácticamente inexistente. Los supuestos responsables de esta operación habrían actuado bajo un principio claro: evitar que Epstein cayera en un juicio público que expondría no solo su red personal, sino conexiones que tocaban a organismos de inteligencia, magnates internacionales y figuras políticas de varios países. En este escenario, mantenerlo vivo, oculto y bajo control sería más útil que su eliminación física, siempre y cuando pudiera garantizarse su silencio. A día de hoy, para quienes siguen esta teoría, cada movimiento bancario extraño, cada aparición fugaz de un hombre parecido y cada activo reactivado en paraísos fiscales es una posible señal de que el plan funcionó. Para otros, es solo una ilusión alimentada por la desconfianza hacia una historia oficial que nació rodeada de incoherencias. Pero si este operativo existió tal y como se describe, estaríamos ante una de las desapariciones más sofisticadas y mejor ejecutadas de la historia moderna, diseñada no por un individuo, sino por una coalición de intereses tan poderosa que ni la luz pública ha podido atravesar su sombra.